es a tantas barreras que ponemos, a tantas barreras que tenemos que enfrentarnos en las demoras de medicamentos, como decía allí ahorita, en las demoras en las autorizaciones, en que simplemente para llegar a un diagnóstico tenemos que pasar por una serie de médicos, por una serie de autorizaciones, por una serie de exámenes, que entre uno y otro está pasando incluso semanas o meses, y que estos diagnósticos oportunos no se están dando, o sea, no están llegando realmente los diagnósticos oportunos que necesitamos para que sea una realidad que nuestros niños ganen la batalla contra el cáncer. El año pasado, solo en Santander, la Supersalud, si no estoy mal, recibió más de 15 quejas diarias con respecto a demoras de autorizaciones, exámenes, de transporte, de alimentación de nuestros niños acá en Santander. Santander o Bucaramanga hoy en día es Centro Nacional de Cáncer Infantil. Aquí nos llegan niños de muchas partes del país. Tenemos 4 centros clínicos en donde hay oncología pediátrica, en donde recibimos a muchos niños de muchas ciudades. Y una de las barreras de acceso más significativas que tenemos es el hecho de autorizar a que estos niños lleguen a nuestra ciudad a recibir el tratamiento. Es ese primer momento en el que los niños tienen que recibir ese diagnóstico pronto y de ahí iniciar lo más pronto posible con el tratamiento que se deba para obviamente salir adelante en todo el proceso del cáncer. Eh, las tutelas, los desacatos, pues siguen siendo nuestro pan de cada día, no solo en Santander, sino a nivel nacional. Sabemos que la tasa de sobrevida acá en Colombia no pasa del 50% de los niños que están en tratamiento, y eso es algo que, lo digo también como mamá, asusta, eso es algo que carcome por dentro, porque pensar que estos niños que la dan toda, que luchan todos los días por salir adelante, no solo de los niños, sino sus familias, pero que por una demora en un medicamento, por una demora en una autorización, por una demora en una valoración de trasplante, que hoy en día es vital para estos chiquitines que sufren de recaídas, esos niños no llegan al otro lado del camino. Entonces, creo que pues G, la doctora Ángela, han sido muy claras, muy concisas en el punto o a donde queremos llegar con esta reunión. Yo solo quiero hoy hablarles, como les decía, como mamá, en pedirles que esta ley Jacobo sea una realidad más pronto de lo que se tenga pendiente. No podemos seguir perdiendo a nuestros niños, no podemos seguir jugando con la vida de nuestros niños, no podemos seguir exponiendo a estos guerreros a las barreras, a la falta de una reglamentación, a que las EPS realmente se pongan en cintura bueno, y hagan lo que tienen que hacer, porque finalmente también sabemos que es un problema de EPS que tenemos la pelea casada con varias de ellas, particularmente que nos tienen a nuestros niños en el limbo con todos esos pues, autorizaciones de las que les hablaba, y que definitivamente necesitamos unirnos todos, fundaciones, gobierno, EPS, para que ya no haya más niños perdiendo la batalla contra el cáncer. Tenemos a 7 organizaciones que estamos ubicadas en diferentes ciudades del país, que venimos trabajando desde hace más de un año y pues buscando como bien común y como único objetivo poder apoyar a lo que sea que haya que hacer para que esto sea una realidad. Nos tienen a nosotros como organizaciones, estamos dispuestos y estamos pues absolutamente agradecidos con ustedes, pero también con la camiseta puesta para que nos tengan en cuenta en todo lo que tenga que ver con la regulación, en todo lo que tenga que ver con esta mesa de trabajo, pero que la ley Jacobo sea una realidad lo más pronto posible, que nuestros niños no sigan siendo víctimas de esta falta de ley, porque finalmente la tenemos en el papel, pero no es una realidad. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio, Dios los bendiga, que este día sea para conmemorar a nuestros niños, para hacer visible la lucha, para que cada vez sean más niños llegando al otro lado del camino, para que cada vez sean más niños tocando esta tan anhelada campana de la victoria,
y por supuesto pues que todas las personas que estamos acá podamos poner un granito de nuestra parte para que esto sea una realidad. Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu ejemplo. Tanto Giselle como tú, mamás, entonces pienso que ya cuando uno de mamá ha tenido que sobrellevar no es fácil, pero gracias por su ejemplo y por su perseverancia en esta lucha. Laura, tú nombrabas la ley 1388 del 2010 y precisamente la ley Jacobo como que actualiza esta ley, pero algo que yo miraba era, por ejemplo, la Huacay. Solo tenemos una Huacay en el país, en Pasto, el cancerológico aquí en Bogotá, que tiene todas las condiciones, la infraestructura, el personal médico, todavía no ha logrado ser Huacay, entonces tenemos varios retos por delante. Muchas gracias y a continuación yo quiero darle la bienvenida a alguien muy especial. Quiero que todos pongamos mucha atención. Ana Sofía, que es una valiente. Ana Sofía, bienvenida para que nos puedas contar un poco de tu experiencia. Bienvenida, Ana Sofía. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues yo soy Ana Sofía Carrillo Reyes, tengo 11 años, me diagnosticaron el 28 de enero del 2020. Ya llevo un año en este procedimiento y bueno, pienso que la ley Jacob debe ser pues una ley muy indispensable para todos nosotros porque nos acobija mucho, ¿saben? Quiero que sepan que mi familia se la rebuscó para, digamos, buscar con qué plata pues pagaban para todos los transportes, pero pues yo, gracias a Dios, tuve todos los recursos para hacerlo, pero hay niños que no las tienen, hay niños que no tienen un dinero para pagar transporte para venir a pasar por su quimioterapia. Hay mamás que veo sufrir porque no tienen en su bolsillo, no tienen nada para pagar, pues los que les digo, un transporte. Hay mamás que o papás que dejan morir a sus hijos, pues por decirlo así, porque en serio no tienen nada en su bolsillo. Quiero que la ley Jacob sea un hecho porque a nosotros los niños nos acobija mucho, mucho, mucho. Le doy gracias a todos por su atención. Gracias. Y quiero que la ley sea un hecho. Ay, tan linda, Ana Sofía. Démosle un aplauso a Ana Sofía. De verdad, ella es una valiente, una guerrera y representa de verdad por quienes estamos luchando. Entonces, te felicitamos, Ana Sofía. Eres una bendición y una motivación para seguir trabajando para todos nosotros. Y pues yo quisiera, Ana Sofía, que Paola, tu mamita, pudiera también cortamente hablarle a los papás que están conectados en este momento. Paola también es una valiente y yo sé que, como ella me decía, he tenido que aprender a ser abogada de todo en este tiempo, pero ha valido la pena el esfuerzo. Bienvenida, Paola. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Les pido una disculpa, es que estamos hospitalizadas y no es el mejor panorama, pero quiero agradecerles por el tiempo que se toma por hacer esto. Realmente yo hablo como mamá, hablo como ser humano, como un ser humano cualquiera que está afuera, asombrándose con todo esto que ustedes se toman el tiempo para hacer. Como tú lo decías, uno cada se vuelve abogado, se vuelve doctor, se vuelve enfermero, aprende uno a manejar la máquina, la canalización, el examen, el dictamen, ya uno se va preparado para la clínica y dice, no, eso le van a hacer resonancia, eso le van a hacer ecografía. Precisamente, no solamente empoderarnos a nosotros los papás con esto que es médico y es natural, sino en eso que realmente nos sirve, en esa ley que nos acobija. Como lo decía Ana, nosotros fuimos víctimas de la falta de conocimiento. No sabíamos que por ser de la ciudad no importa, igual nos debían acobijar como esa parte del transporte. Y fueron días difíciles, fueron días donde decíamos, madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿A quién le pedimos prestado? Porque esto es la vida real. Esto es algo que pasa, es algo que las familias viven, es difícil de afrontar, es difícil de decir, sí, acá detrás de este diagnóstico hay una ley que nos acobija porque nuestro gobierno está acá con nosotros y no estamos solos. Está fundaciones que ponen la cara por nosotros, que dicen, vamos a lucharnos este mercado, vamos a lucharnos esta prenda para este niño, vamos a apoyar a estas familias, vamos a generar mamás empoderadas, mamás emprendedoras, porque esto es la vida real.
el cáncer llega y como lo decía la fundadora que está aquí, que se me va el nombre en este momento, de la Fundación María José, ella decía, esto es la vida real, esto te puede pasar a ti, no importa que tú seas de otra etnia o tengas otro tipo de color de piel o otro tipo de aspecto social, esto llega a tu puerta y no sabes cuándo va a llegar. Entonces, agradezco a todas las personas que se hacen cargo de esta ley, que realmente lo que ustedes decían del diagnóstico es importante, porque nosotros pasamos una semana llorando en un cubículo porque no sabíamos qué estaba pasando, y si la sensibilización llega a tal punto, lo primero que va a venir a nuestra cabeza es hagámosle un diagnóstico y sepamos si tiene cáncer o no. Más no al revés, hagámosle primero todos los exámenes y de últimas si es cáncer, y mientras tanto pues el cáncer va cogiendo una ventaja que ni los doctores ni yo asumimos en el recorrido de todo este proceso. Entonces sí, les agradezco a todos. El mejor amigo de mis hijos precisamente falleció de cáncer y fue algo que tocó mucho a toda la familia. Que nos acompañan y se la luchan y se ponen la 10, se ponen la camiseta y dicen, vamos a luchar por estos niños porque estos niños merecen lo mejor. Se los agradezco de todo corazón y realmente esto tiene que ser un hecho. Esto ya no puede durar más tiempo porque lo necesitamos. Realmente como papás y como niños y como seres humanos necesitamos esta ley. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, Paola, muchas gracias, y a Ana Sofía. De verdad que escuchar el testimonio nos conmueve mucho, y quisiera presentarles en este momento un pequeño video acerca de la historia de Ley Jacobo, cómo nació la Ley Jacobo. Entonces vamos a verlo en pantalla. El mejor amigo de mis hijos precisamente falleció de cáncer y fue algo que tocó mucho a toda la familia. Cuando estamos invirtiendo en los niños, estamos invirtiendo en el futuro de Colombia. Si esa ley sale, pues sería genial. El sistema de salud los tiene totalmente abandonados. El cáncer es una enfermedad muy tenaz. ¿Por qué llamar a este proyecto de Ley Jacobo? Con darle un nombre a esta ley quisimos recordar que los pacientes oncopediátricos, más que una cifra, son niños con sueños y esperanzas. Vota sí, señor secretario. Claudia Castellanos vota sí. El Senado aprobó el último debate del proyecto de ley llamado Ley Jacobo. Es la Ley Jacobo. La denominada Ley Jacobo. Que favorece a los niños diagnosticados con cáncer para que sean eliminadas todas las trabas del sistema de salud a sus tratamientos. Y es que estamos ayudando a más de 1.445 niños, niñas y adolescentes que son diagnosticados anualmente con cáncer en el país. ¿Qué hará Ley Jacobo? Primero que todo, eliminar esas autorizaciones médicas que necesitan las familias para acceder a los servicios, a los medicamentos, a las radioterapias y quimioterapias. Ya no más autorizaciones. Pero Ley Jacobo también permitirá que las IPS que presten esos servicios reciban giro directo. Y además, la atención para el cáncer infantil va a ser prioritaria, continua e integral. Con Ley Jacobo estamos salvando vidas. El presidente Iván Duque sancionó la Ley Jacobo. De familias vulnerables sepan que no es la billetera de sus padres lo que determina el acceso a un sistema de identificación, de tratamiento y seguimiento temprano cuando son embestidos por el cáncer. Bueno, porque quisimos mostrar este video, porque es bueno de pronto recordar que ya es una ley de la República, una ley que no fue fácil su trámite por la Cámara, por el Senado, pero lo más emocionante fue ver a todos los congresistas apoyando esta ley tan importante, pero que ahora pues sin la reglamentación, pues como decía Laura, queda solamente en un papel. Y nosotros tenemos que ver los beneficios de esta ley ya aplicados a nuestros niños, niñas y adolescentes. Jacobo, quienes vieron en la pantalla, yo conocí a Jacobo, mis hijos, antes de llegar al Congreso, y
cuando llegué al Congreso dije, una de mis metas es verdaderamente hacer algo por los niños con cáncer y como que esa fue mi meta y fue como mi motivación principal y bueno, gracias a Dios ya es una ley, pero estamos ahorita de verdad con el compromiso de sacar adelante la reglamentación. Entonces, ahora a continuación queremos escuchar al Gobierno Nacional. Vamos a comenzar con la Defensoría del Pueblo y quiero darle la bienvenida al doctor Leonardo Humberto Huertas Gutiérrez, defensor del pueblo, delegado para el derecho a la salud y la seguridad social. Bienvenido, doctor Leonardo, y que nos cuente desde la Defensoría cómo ha visto el tema y la atención de cáncer infantil y más en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a la representante Ángela Patricia Sánchez y reconocerle toda esa labor que ha desarrollado y que al lado de la senadora Emma y de Honorio dieron esa lucha que pues se vio al final reflejada en la ley Jacobo, en la ley 2026, que claro, se expide el 23 de julio del año pasado y el mismo Congreso, yo creo que teniendo en cuenta lo tradicional y son los retrasos a la hora de reglamentar las leyes, pues le pusieron un plazo perentorio de 1 año y pues estamos a la espera estos 6 meses. Todavía el gobierno nacional vemos que no está en mora de cumplir con esa orden legislativa, pero la urgencia y la necesidad de avanzar hacia una atención integral y sobre todo oportuna, pues nos sumamos a ese llamado que es escuchado por parte de todo el foro. Felicitar a Ana Sofía, a todas las luchadoras y a todas las fundaciones que avanzan hacia el mismo propósito de la Defensoría del Pueblo. Yo me posesioné el lunes pasado como defensor del pueblo delegado para el derecho fundamental a la salud y la seguridad social, ese derecho consagrado en el artículo 49, y lo primero que nos pusimos como meta es generar conciencia acerca de la clase de derecho que corresponde a la salud como derecho fundamental, sin necesidad de hablar de derechos en conexidad con otro derecho, sin necesidad de hablar de núcleos fundamentales. No se necesita un marco teórico muy profundo para que el entendimiento de las personas nos lleve a apropiarnos del concepto de un derecho fundamental. Y el derecho fundamental, para resumirlo muy rápidamente, es aquel cuyo único título para ser titular es la persona humana. El único título que se requiere para ser titular de un derecho fundamental es que el titular de ese derecho sea una persona humana. Y desde este punto de vista entendemos que esos derechos son inherentes a la persona, o sea, hay una doble condición. Tanto el derecho es elemento esencial de la persona como la persona es elemento esencial del derecho. Así las cosas, si nos desconocen, nos vulneran, nos ponen en riesgo un derecho fundamental, lo que están desconociendo, vulnerando, poniendo en riesgo es la condición humana misma. Así las cosas, todos los seres humanos somos titulares de esos derechos fundamentales, independiente de la condición económica, independiente de la condición de nacionalidad, de raza, de etnia, independiente de la situación o de la condición, todos los seres humanos somos titulares de esos derechos fundamentales. Y al ser titulares de esos derechos fundamentales, pues aquellos derechos tienen una protección por parte de todas las autoridades. Incluso miren cómo el artículo 2 de la Constitución Política en el 2º párrafo tiene algo muy bonito, y es que establece como el fin del Estado y como primordial función de todas las autoridades, autoridades legislativas, autoridades ejecutivas, locales, territoriales, organismos de control como nosotros la Defensoría del Pueblo y de protección de los derechos fundamentales. Todas las autoridades, dice el artículo 2 de la Constitución, están instituidas para garantizar la vida, honra, bienes y derechos y libertades de las personas. O sea, la razón de ser del Estado hoy es la garantía y protección de los derechos de las personas. No tenemos una noción como en la Edad Media o como en el Renacimiento o en la Ilustración, donde el Estado tenía como función el monopolio de la violencia, el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. Hoy la razón de ser de los estados se legitiman, y la razón de existir de los estados es para garantizar y proteger los derechos de las personas. Y en esos derechos de las personas hay unos derechos
con una protección más intensa, como son los derechos fundamentales, en atención a que son elemento esencial de la persona humana. Es más, son derechos anteriores al Estado, son derechos no sociológicos, son derechos antropológicos. La persona desde antes del Estado, incluso si uno pudiera hablar de sociedades preestatales, estaríamos hablando que antes que el Estado se constituya ya uno es titular de esos derechos fundamentales. No es la Constitución la que nos da la titularidad. La Constitución incorpora esos derechos como mecanismo de protección, pero no como forma de concesión del derecho. La Constitución no nos está concediendo el derecho. El legislativo, el constituyente no nos entrega ese derecho. El derecho nace con nosotros desde que somos persona humana. Y esos derechos de mayor intensidad de protección, como son los derechos fundamentales, incluso tienen unos mecanismos excepcionales y subsidiarios de protección, como la acción de tutela y otros tantos, pero además hay otra cosa también muy bonita en la Constitución de Colombia, que establece entre todo ese mar de derechos una protección más intensa por parte de todas las autoridades y no solo del juez de tutela, desde el personero del municipio, desde el inspector de policía, desde el secretario de salud del municipio más lejano, hasta el ministro de Educación, pasando por el control político de las corporaciones, Consejo Municipal, Asamblea y Congreso, todas las autoridades para garantizar y proteger esos derechos. Y hay unos derechos que en caso de existir una colisión entre los intereses de esos derechos, hay unos derechos que prevalecen sobre los demás derechos. Y es cuando quiera que exista un derecho de una persona y un derecho de un niño. El artículo 44 de la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecerán sobre cualquier otro derecho. Entonces, si vemos el mar de derechos, entre ese mar, algunos derechos con una protección más intensa, que son los fundamentales, y unos que prevalecen sobre todos esos derechos, incluidos los fundamentales, que son los de los niños, pues ahí encontramos la materialización del sentido que buscaba nuestra representante a la Cámara y nuestros senadores cuando presentan el proyecto, lo defienden, logran su aprobación por parte del Congreso y su sanción por parte del gobierno, y al final le entregan al ordenamiento jurídico la Ley 2026 de 2020 como un instrumento adicional de protección de esos derechos fundamentales. Aquí el Estado no está reconociendo el derecho, no está concediendo el derecho, no está entregando el derecho ya lo teníamos, y los niños más aún. Aquí lo que se están procurando en ese afán de materializar ese derecho de manera real es generar más herramientas, más instrumentos, más mecanismos que garanticen que ese derecho fundamental sea una realidad y evitar que la instrumentalidad de las formas, que ciertas trabas administrativas, que no tiene registro civil, que la nacionalidad no es colombiana, que es un extranjero, que no tiene EPS, que no tiene carnet, que el mes pasado no pagó la afiliación. Cualquier tipo de traba administrativa tendrá que desecharse porque el horizonte y el fin y la meta no se puede perder de vista, y es la garantía efectiva de esos derechos fundamentales a nuestros niños y niñas, todo en el marco de esa jerarquización en materia de derechos que se estableció a la hora de nosotros constituirnos como Estado Social de Derecho, la República de Colombia. Entonces, además, si nosotros vemos el artículo 13 de la Constitución, que es el derecho a la igualdad, donde todos somos iguales ante la ley, eso parece retórica y se queda en las letras cuando uno solo lee el párrafo primero. Ese primer párrafo del artículo 13 dice: todos tenemos el mismo trato ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Y se nos olvida el segundo párrafo, que es el más importante de todos, donde dice: el Estado procurará acciones diferenciales, procurará mayor protección a aquellas personas que se encuentran en una condición desfavorable, para nivelar a aquellas personas que por su condición o por su situación están en una situación, una condición más desfavorable, y generar unas mayores garantías para que esa igualdad sea real y no un mero formalismo, porque ese mero formalismo de la igualdad nos lleva a una desigualdad material, porque si tratamos a todo el mundo por igual, a ricos y pobres, como en la Francia de la Edad Media, donde había una ley que decía: prohibimos a ricos y pobres dormir bajo los puentes, pues efectivamente esa prohibición no era hecha para los ricos. Entonces, cuando esa igualdad formal
esa igualdad a rajatabla donde a todo el mundo se quiere tratar por igual, pues en lo que termina en últimas es en una desigualdad de aquellas personas que requieren una mayor protección, unas acciones diferenciales para poder materializar y para poder satisfacer su derecho de manera real. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo y la Delegada para la Salud y la Seguridad Social tenemos un equipo que está permanentemente recibiendo, tramitando y resolviendo quejas generadas por desatención o desprotección en el sector salud, y tenemos una línea de verificación en especial de la desatención a nuestros niños y niñas, y ahora hemos presentado una preocupación y hemos evidenciado que por cuenta de la pandemia que azotó el mundo durante el último año, algunas gobernaciones declararon la emergencia roja, la urgencia roja en la red hospitalaria, y se restringió la atención de enfermedades diferentes al COVID. Entonces se cerraron los quirófanos, se cerraron los terceros y cuartos niveles de atención en la red hospitalaria, y se retrasó algo muy importante en el tratamiento del cáncer, que es el diagnóstico temprano. La oportunidad en el diagnóstico es un elemento esencial, diferencial, para poder iniciar los tratamientos de una manera oportuna. Y por un lado el miedo de los pacientes o de los sospechosos pacientes de asistir a las clínicas por cuenta del rumor que llegar a una clínica era contagiarse de COVID. Y ese miedo hizo, ese temor hizo que personas no se hicieran diagnosticar y posiblemente hasta perdieron la vida sin haber recibido su diagnóstico. Otras personas se les retrasó el proceso del diagnóstico y a otras se les retrasó el tratamiento y se le obstaculizó el tratamiento. Estamos levantando toda la información para hacer un informe con relación a ese aspecto que nos parece bien preocupante. Y lo último es la conciencia que debe tener el sector salud. Nosotros tenemos que hacer mucha pedagogía. La vida no se restituye. Y la vida, así los jueces establezcan cuantías de reparación por la pérdida de la vida y establezcan daño emergente y lucro cesante y otros elementos de reparación integral, la vida no se compensa. La vida no se puede restituir. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que en mi época como docente y como desde estudiante me marcó mucho la vida, la T576 de 2008, donde un niño de 2 años pierde la vida en medio de la tutela. La mamá lleva al niño con un sangrado rectal y el médico le dice, tiene otitis gripal, y ella insiste en una atención más especializada. El médico le dice, las veces que lo traiga, a mí no me importa, para mí tiene otitis. Y la señora logra que al niño lo opere, le hacen un procedimiento, una invaginación helicoicólica, el niño se restablece, sale de la UCI, empieza a subir de peso, y a los 2 meses vuelve a tener un sangrado rectal. Y el mismo médico le dice, tiene otitis. Dice, pero ¿cómo? Si aquí tengo el diagnóstico. No, tiene otitis y haga lo que quiera. Y no pudo llevarlo a esa clínica de Valle de Lili porque ya no tenía convenio con la EPS. Cuando presenta la acción de tutela, en el trámite de la acción de tutela, el secretario del juzgado llama a la mamá para notificar la acción de tutela y le contesta a una tía del niño y le dice, no, ella está en el velorio del hijo. Ahí se da es muy impactante entender que la vida, cuando se pierde, ya no hay una orden, ya no hay dinero que la compense, ya no hay nada. O sea, perder la vida de un hijo, incluso en español no existe esa palabra. Existe el viudo o viuda, existe el huérfano, el que pierde al esposo, el que pierde al papá, pero el que pierde el hijo no tiene una forma lingüística de expresarse, justamente porque eso es antinatural. Lo normal es que los papás seamos despedidos por nuestros hijos, sino al revés. Entonces, todo el esfuerzo que haya que hacer para garantizar y proteger
los derechos fundamentales que prevalecen de nuestros niños y en especial la salud y la vida, pues la Defensoría del Pueblo con su equipo y con todas sus defensorías territoriales va a estar siempre dispuesta a agotar todos los esfuerzos 7 días a la semana y 24 horas al día, porque sabemos además que las urgencias y las dificultades en materia de atención no se dan en horario de oficina, se dan cualquier día de la semana a cualquier hora, y siempre vamos a estar dispuestos a coadyuvarlos, acompañarlos, y sobre todo necesitamos que con ustedes empecemos a avanzar hacia esa pedagogía que genere conciencia y pongamos todos estos temas en la agenda de la opinión pública para desde cada uno de nuestras posiciones podamos aportar ese granito de arena conducente a garantizar la vida y la salud de nuestros niños y niñas y sobre todo eliminar todas esas trabas administrativas que ponen en riesgo y en vilo al futuro de nuestra patria. Muchas gracias, doctor Leonardo, por su respuesta. Quisiera hacerle de pronto una pregunta que me están haciendo. Aquí hay papitos de todas las regiones del país. Específicamente la Defensoría, ¿qué servicio les prestaría a ellos y cómo podrían acceder? Nosotros, cuando se le pone en riesgo el derecho por atención, pueden poner una queja ante la Defensoría del Pueblo y nosotros hacemos seguimiento y acompañamiento para garantizar ese derecho. Y además, nosotros le hacemos el acompañamiento para que presenten las acciones de tutela. Podemos también, de acuerdo con el análisis que hagamos del caso, presentar las quejas ante la Autoridad de Inspección, Control y Vigilancia, que es la Superintendencia de Salud. Nosotros hacemos más un acompañamiento, más que la acción coercitiva de la superintendencia. Nosotros hacemos pedagogía, un acompañamiento, y si evidenciamos una violación, claro que procuramos la protección del derecho, presentando nosotros mismos en nombre de la persona que está potencialmente siendo víctima de una violación de derechos fundamentales. Nosotros presentamos la acción de tutela, presentamos las acciones populares, las acciones judiciales, las quejas, y hacemos todo el acompañamiento para garantizar ese derecho de las personas. Muchas gracias, doctor Leonardo. ¿Alguna de pronto línea telefónica? Un borrito. Me preguntan si hay una línea telefónica de pronto para acceder directamente o directamente en el correo electrónico. En la página de la Defensoría tenemos el correo electrónico donde se reciben las quejas y podemos a través del correo electrónico avanzar en las quejas. Y línea telefónica, ya no importa, voy a revisar, voy a preguntar la línea telefónica y la ponemos en el chat o la socializamos ahora más tarde. Muchas gracias, doctor Leonardo, por sus aportes desde la Defensoría del Pueblo, muy importante. Ya están colocando ahí en el chat. Muchas gracias. A continuación, la intervención de la doctora Diana Margarita Ojeda, delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente de la Procuraduría General de la Nación. Bienvenida, doctora Diana, desde la Procuraduría. ¿Cómo ven el tema? Muy buenas tardes, doctora Ángela Patricia. Celebro mucho este tipo de reuniones, sobre todo hoy, que es el Día Internacional de la Prevención y la lucha contra el cáncer infantil. La Procuraduría General, como es de su conocimiento, pues tiene una serie de funciones constitucionales y legales que propenden por la garantía de los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos, especialmente y para tranquilidad de las madres y los niños y niñas que nos están viendo. Para garantizar esos derechos contamos con herramientas en todos los entes territoriales, y a nivel nacional tenemos una Procuraduría Delegada en Salud, por la cual vamos desde hoy a organizar un canal especial para que las mamás y todas las personas que tengan que acceder o que requieran de la Procuraduría para garantizar sus derechos puedan acceder de una forma expedita, y así podamos solucionarles lo más pronto posible y apoyar en las tutelas que interponga. Ojalá no haya que interponer tutelas.
Nosotros tenemos canales directos con la Superintendencia de Salud, con el Ministerio de Salud y con cada una de las EPS para lograr que esos derechos fundamentales se materialicen. Un saludo muy especial que no lo hice al principio a ustedes, señoras progenitoras, a los niños, a las niñas y a todos quienes nos están acompañando y acompañan a la honorable representante en esta reunión para que logremos no solamente hablar de dolor, sino de esperanza y de apoyo de todos los organismos fundamentales, sobre todo por parte de la Procuraduría. Vamos a hablar y a escribirle al Ministerio de Salud, aunque solo tiene 8 meses de expedida la ley y hay tiempo para reglamentarla, que vayamos trabajando en eso. Eso no es obstáculo para que se pueda lograr el cumplimiento de los objetivos constitucionales y la prelación y garantía que tienen los niños frente a todas las demás personas en el país. Cuenten con esta delegada, cuenten con nuestro apoyo. Estamos para solucionarles y ayudarles a solucionar los problemas. Aquí en el primer piso tenemos una funcionaria de Supersalud y una funcionaria de esta delegada que permanentemente, cuando no lo pueden hacer por los canales y correos, lo hacen personalmente aquí abajo en el primer piso. Y vamos a poner todas las alertas, comunicarnos con el ministerio para que trabajemos conjuntamente en la reglamentación de la norma y que se evite cada vez más que las mamás y que los niños a través de sus padres tengan que acudir a la tutela para que se les cumplan con sus derechos fundamentales que están garantizados no solo en la Constitución, sino en la Ley Jacobo. Yo celebro mucho la existencia de esta ley porque es un paso más adelante, honorable representante, de la Ley 1388 del 2010, que en su época me tocó impulsar y generar una política pública de la lucha contra el cáncer. Yo soy repetidora aquí en esta delegada, trabajé por más de 8 años en la Procuraduría, en la Delegada de Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, con énfasis en todos los temas. Hoy en día nos aboca un tema muy especial que es el de la salud, no solamente en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, sino también en todos los temas, especialmente en este que nos toca la fibra a todos los colombianos porque es de los niños, es del futuro de Colombia y es del anhelo de ustedes, mamás, de que puedan contar con un apoyo decisivo de un organismo como la Procuraduría, que no solamente hace vigilancia superior, impulsa políticas públicas, lleva de la mano a las quejas uno a una para que se resuelvan de fondo los problemas que las están agobiando. También tiene funciones de intervención ante todos los organismos, intervención ante los diferentes juzgados cuando la tutela se interpone y se demora, intervención ante el gobierno nacional, y funciones, por supuesto, disciplinarias. No queremos llegar a lo disciplinario porque esa no es la idea. La idea es que se le garanticen a ustedes sus derechos y cuenten con la Procuraduría. Yo creo que la doctora Teresina Melo, quien aparece como Verónica Prieto, funcionaria también de la Procuraduría, colocó el correo de la Procuraduría. Y doctora Teresina, por favor, también los teléfonos de esta delegada. Somos de puertas abiertas, estoy aquí en la Procuraduría, no es sino que escriban. Si alguna de ustedes quiere una atención presencial, aquí estamos para servirle. Ese es el objetivo, el interés general y en especial el interés de las personas que tienen una prelación en la Constitución, los niños, los adultos mayores. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Esperamos con su experiencia que nos acompañe de la manito y con esta reglamentación de la ley. Y claro, ahí vamos a estar pidiendo su apoyo en todos estos casos específicos. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Representante. Señor. Ahí les puse el celular mío en el chat. Perfecto, papito. Con mi celular pues es más directo cualquier hora. Yo a las 10 a veces lo pongo en silencio, pero vuelvo la llamada al otro día a las 6 de la mañana. Ahí queda el celular mío. Pienso que esta reunión es importante porque estamos
de verdad concretando los canales a los cuales podemos acceder. Entonces, de las fundaciones, papitos, en el chat está los celulares, el defensor, el correo de la Procuraduría, entonces, para que podamos acceder a toda la ayuda que necesitemos. Y a continuación, el doctor Gerson Vernon Galavis, director de Promoción y Prevención, delegado del Ministerio de Salud para esta reunión. Bienvenido, doctor Gerson. Yo sé que han estado con el tema de las vacunas, bueno, muy atentos, pero de verdad que es muy importante para nosotros cómo ve el Ministerio y qué está haciendo frente precisamente a toda esta ley Jacobo. Entonces, bienvenido y lo escuchamos. Muy buenas tardes, senadora, muy buenas tardes, representante, muy buenas tardes a todas las organizaciones que nos acompañan. Efectivamente, estamos acá en la zona franca, recibiendo en este preciso momento todas las vacunas, el primer lote de vacunas que van a generar o que están generando una gran ilusión para todos los colombianos. Este será un proceso continuo y progresivo con el cual iniciaremos nuestro Plan Nacional de Vacunación. Quiero, entrando en materia, agradecer a la senadora, a la doctora Emma Claudia Castellanos, a la representante Ángela Patricia, por la invitación a este espacio, a este seguimiento, a esta implementación de la Ley Jacob de 2020. Igualmente agradecer a todas las organizaciones científicas, he podido escuchar algunas mientras he estado en este proceso, y de corazón, con total responsabilidad, en este momento que el COVID y todo este proceso de vacunación sí efectivamente nos quita mucho tiempo y concentración. Quiero decirles que para el Ministerio todas las áreas y todo el resto de la salud pública y de la vigilancia tiene que continuar, y lo sabemos. Y en este caso puntual del cáncer infantil, para nosotros no es una prioridad nacional. Estos 1.628 casos nuevos permanentes y las 532 muertes que tuvimos durante este periodo no nos dejan ni dormir ni tranquilos, y nos obligan a que miremos con total responsabilidad de todo el equipo del Ministerio, en cabeza del señor Ministro, por supuesto en mi área, que me corresponde estar atento y profundizar para lograr que esta reglamentación y la implementación de todo podamos hacerla con la mayor velocidad del mundo. Nosotros hemos avanzado. Yo considero que en los últimos 4 años pues hemos pasado de 70 días a 15 días, pero cada minuto cuenta, cada hora cuenta. Lo he vivido inclusive en mi familia y en mi hogar, y sabemos lo que es la importancia de cada segundo en el diagnóstico y por supuesto en el inicio del tratamiento. O sea que el que pasemos a un promedio de 15 días no quiere decir que en unas regiones tengamos unas inequidades terribles, donde el tiempo sí efectivamente es inaceptable para todos. Así que sí tenemos que profundizar en ese sentido para garantizar de que los tiempos sean coherentes y oportunos en todo el territorio nacional, no solo en las grandes capitales, sino en todo el territorio nacional. Por eso la importancia de que este año realicemos en la evaluación del Plan Decenal de Cáncer también un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología y la participación activa de toda la sociedad civil, las agremiaciones científicas y el apoyo de la cooperación internacional, para que cada día definamos mejor los procesos, primero lo que nos contempla la ley y segundo lo que nosotros a través de las RIAs, a través de todo el ejercicio, debamos definir y garantizar que el aseguramiento, que la prestación y que por supuesto el control funcionen como realmente debe ser. Los desafíos son inmensos, continuar mejorando la oportunidad, como le estoy diciendo, la calidad de los servicios de la salud oncopediátricos, particularmente en esa Colombia profunda, particularmente en esa Colombia rural, en esa Colombia dispersa, donde todavía los tiempos son inaceptables, y ahí es donde la ley Jacob impulsa unos mecanismos que nos resultan determinantes para poder mejorar las condiciones. Como ministerio
hemos conformado una mesa de interdependencias que analiza y desarrolla los actos administrativos y los documentos técnicos correspondientes, y que hemos concertado junto al Consejo Nacional Asesor del Cáncer Infantil todos estos procesos de reglamentación, sin olvidar los aspectos que aún están pendientes de la Ley 1388 del 2010. En ese sentido, estamos avanzando, pero hay 4 o 5 elementos que quisiera decirles a todos ustedes. Primero, el proyecto de acto administrativo para la reglamentación del giro directo de las aseguradoras a las IPS que atienden menores con sospecha o diagnóstico de cáncer es una prioridad y es un elemento en el que tenemos que avanzar rápidamente. Segundo, el decreto que permita la integración y la armonización de los datos en el Registro Nacional de Cáncer, de manera que pues opere como un sistema transaccional y en un tiempo real. Eso tenemos que lograrlo. Tercero, el acto administrativo que con base en los ajustes del decreto 4747 permita definir el mecanismo de control administrativo de la atención diferente a la autorización, para que haya integralidad efectivamente y no un paseo de nuestros niños de autorización en autorización y sus familias. Hemos destinado ya, he autorizado la partida presupuestal para la actualización de las guías prácticas de cáncer infantil, y espero que antes de junio, ojalá logremos tenerlas, porque sin ellas pues también va a ser un punto de partida difícil para poder conseguir mayores oportunidades. Y desde las estrategias de promoción y prevención hemos actualizado el módulo de cáncer infantil en las estrategias de IEPI y todas nuestras rutas integrales de atención para niños con presunción de diagnóstico de las leucemias agudas. En ese sentido, estamos comprometidos, el ministro y todo el equipo, los viceministros y todo el equipo del Ministerio de Salud, estamos comprometidos en que esta reglamentación sea pronta, rápida, pero efectiva en su ejecución, y esperamos estar a la altura del reto que tenemos. Y como lo digo, no en estos momentos que tenemos temas tan complejos con el COVID, que se pierda un día más en lo que debemos hacer de forma prioritaria e importante. Yo sigo en este proceso, senadora, yo sigo en este proceso con toda la implementación acá de la recepción de las primeras vacunas. Tengo que entregar ya un informe a Pfizer de la condición en que llegaron las primeras 50.000 vacunas, pero yo invito a que, o si me permiten, para que la doctora Nubia, que es la subdirectora de no transmisibles, pueda profundizar más en cada uno de los puntos que les acabo de definir. Muchísimas gracias a todos. Me disculpan no poder estar durante todo el tiempo y espero que me puedan entender, pero con la doctora Nubia ya me pondré al día de cada una de las intervenciones y cada uno de los compromisos que adquiramos. Gracias, doctor Gerson. No, claro, yo sé que está en el tema de las vacunas que son indispensables ya. Si nos gustaría con la doctora Nubia, ¿ella está conectada? Sí, la doctora Nubia debe estar conectada. Doctor Gerson. Soy representante. Doctor Gerson, usted acaba de nombrar específicamente los puntos que nos preocupan con la reglamentación, el proyecto, la utilización, pero doctora Nubia, específicamente, ¿en qué tiempos estamos hablando de estos casos que nombró el doctor Gerson? Y otra pregunta, las organizaciones que se encuentran aquí presentes, ¿en qué momento y cómo pueden participar de la reglamentación de la ley, que es una duda que ellos o quieren participar y quieren aportar y estar pendientes? Entonces serían estas dos preguntas inicialmente. Muchas gracias, doctor Gerson. Muchas gracias, representante. Y quisiera saber, me gustaría apoyarme con algunas diapositivas, es algo muy cortico, pero que puede dar respuesta a esta inquietud de no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de las organizaciones científicas y, por supuesto, del legislativo. No sé si se ve mi pantalla. Sí, la vemos, sí, señora.
¿Ven la presentación? Representante, discúlpeme la pregunta. Sí la vemos. Sí la vemos. Ok. Entonces, lo primero que quisiera reiterar es lo que nos decía el doctor Gerson acerca de cuál es el proceso interno. Nos parece importante que todos lo conozcamos, el proceso interno en el Ministerio de Salud. Y es que, por un lado, hemos hecho un análisis de la reglamentación de la Ley 1388 y de los aspectos críticos, como las Huacay, que aún están pendientes y que a la par de la reglamentación de la Ley Jacobo deben ser reglamentados y debemos continuar en su avance. En esta revisión también contamos con el Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil y se identificaron oportunidades, amenazas, posibilidades y debilidades institucionales e interinstitucionales para la reglamentación de esta ley. Esto nos pareció central para poder definir nuestro plan de trabajo. En octubre del 2010, el 16 de octubre del año pasado, conformamos la mesa de reglamentación. Esta es una mesa que analiza y toma decisiones respecto al proceso de reglamentación y que está presidida por el jefe de gabinete del ministro, el doctor Germán Escobar. Ya vamos a hablar de quienes integran esta mesa, pero el Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil ya delegó su representante. Estamos en este momento en el análisis técnico, desarrollo, socialización interna, consulta pública, de todos los actos administrativos que dan respuesta a nuestra ley Jacobo. La primera que se emitió fue la resolución 2263 del 2020, que reglamenta los consejos departamentales y distritales y que además da respuesta a esta necesidad de generar un informe anual para el Congreso. Y sigue la última fase, pero también es una fase permanente durante todo este año, de divulgación y socialización de los actos administrativos y reglamentaciones en la página del Ministerio, en socializaciones con los actores nacionales y territoriales. Ya iniciamos con esta resolución de reglamentación de los consejos departamentales que comentaba. Estos son quienes conformamos la mesa de reglamentación de la ley Jacobo, aparte de oficinas críticas, digamos, como financiamiento sectorial, la oficina jurídica o la oficina de tecnologías de la información. También está el Instituto Nacional de Cancerología, el Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil y otros a necesidad. Estos otros los va definiendo la misma mesa y allí posiblemente también contaremos con representantes de la sociedad civil organizada. Acá hay una ventaja muy importante que tiene todo el tema de cáncer infantil, es que tiene el Consejo Nacional Asesor y los consejos departamentales, ya 18 en los departamentos, que son las instancias que canalizan las inquietudes, aportes, sugerencias, alertas de las organizaciones respecto a la reglamentación de la ley Jacobo. Quisiera precisar algunas cosas ya de los artículos en particular sobre cuáles son los pasos que se han adelantado y cuáles son los que vamos a seguir para llegar a buen término. En el tema de giro directo, ya se realizó y se está finiquitando una revisión de análisis de la propuesta reglamentaria asociada a giro directo que permita una solución normativa integral y armónica con el régimen jurídico actual. No olvidemos que el giro directo por eventos no existe hoy en el sistema de salud y que es uno de los desafíos más importantes que tenemos, por eso el análisis jurídico aquí es clave. Y en desarrollo está el proyecto de acto administrativo con la ADRES para dar prelación al pago de la facturación de aquellos prestadores que atienden a menores con sospecha o diagnóstico de cáncer. También el procedimiento de autorización de giro directo de las EPS a las IPS. Esta es una labor compleja justamente porque no queremos que entre en contradicción con los otros instrumentos jurídicos y administrativos del sistema de salud, pero que ya está en desarrollo. El tema de actualizar y tener a mano protocolos y guías de atención para cáncer infantil, ya lo decía el doctor Gerson, se ha dispuesto ya la partida presupuestal para actualizar las guías de leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, que representan un poco más del 50% de la carga por cáncer infantil en Colombia. De manera que ahora estamos en el proceso contractual
porque, por supuesto, estas guías requieren un equipo desarrollador experto. Respecto a la puesta en marcha de una base de datos para la agilidad en la atención del menor con cáncer, hay que decir que existen ya insumos que hemos hablado en los espacios que han antecedido a este con la representante, y sabemos que existe un sistema nacional de información en cáncer, un registro nacional particularmente, pero que no tiene un componente transaccional entre las IPS y las CAPS. Es por esto que estamos trabajando ya en un decreto que permite integrar y armonizar los registros, los datos del Registro Nacional de Cáncer, de manera que opere de forma transaccional y en tiempo real, que es la gran solicitud frente a que este sistema de información permita tomar decisiones en tiempo real y sobre todo permita detectar las barreras de atención y generar mecanismos para su solución mucho más oportuna. En lo relacionado con los mecanismos a través de los cuales los aseguradores y los prestadores llevan el control administrativo de los servicios, hay que decir que aunque existe ya una autorización única definida en una resolución, actualmente estamos definiendo un mecanismo interoperable de validación interna entre las partes, ya que esto requiere claramente un diálogo, digamos, fluido entre los aseguradores y los prestadores. En diciembre del 2020 salieron a consulta pública el decreto 4747, la modificación de este decreto que regula las relaciones entre justamente las EPS y las IPS, y sobre este ajuste al decreto 4747 se hará la regulación del proceso administrativo para que los prestadores puedan llevar el respectivo control, pero sin la mediación de la autorización, que es lo que queremos lograr. Este también es un desarrollo innovador en salud en el país, al igual que el giro directo, y por eso requiere de ajustes y disposiciones administrativas particulares que ya se están trabajando con vías a que se desarrolle el decreto. En los temas de promoción y prevención está la actualización del módulo, como lo decía el doctor Gerson, de cáncer de la niñez de IEPI, y se está actualizando la ruta de atención integral para niños con presunción o diagnóstico de leucemias agudas. Esta es una tarea que también está avanzando para tenerla en la fecha prevista por nuestra ley. Y finalmente, en lo relacionado con presentar a las comisiones séptima de la República, del Congreso de la República, un informe sobre la reglamentación misma de la ley y la labor de los consejos del Consejo Nacional Asesor de Cáncer. Como decía, se expidió la resolución que facilita e incentiva la conformación de estos consejos, pero en el nivel territorial, en lo departamental y en lo distrital. De manera que para abril podamos tener ya el informe de esos consejos departamentales y distritales, de los que ya vienen funcionando y de los que inicien su funcionamiento. Queríamos hacer estas precisiones, representante, y por supuesto quedamos muy atentos a las observaciones y las preguntas que consideren necesarias. Gracias, doctora Nubia. Ya le doy el paso a Giselle, que tiene una pregunta, pero quiero hacerte, o sea, yo entendí muy bien de cada artículo de la ley, el estado actual, o sea, lo que hay que reglamentar, el estado actual y lo que se tiene, a dónde se tiene que llegar. Mi pregunta es, el plazo en tiempo que esperamos es el año para ver ya el resultado de los decretos emitidos. Esa es la pregunta puntual que quiero hacer. Sí, representante, sí, digamos que estamos siguiéndonos a los plazos de la ley, particularmente en giro directo. Sí esperamos seguramente ocupar los 18 meses, dada la complejidad realmente de este desarrollo, pero estar en los tiempos previstos. Y en el año que establece la ley, en los otros artículos. El año que establece la ley, exactamente. Ok, lo que estaría en abril sería el informe. El informe, exactamente. Ok, gracias, doctora Nubia. Giselle, adelante con la pregunta.
Gracias, doctora Nubia. Usted hablaba y se refería al tema de los consejos departamentales. Nosotros como fundaciones sabemos que hay un representante de nosotros en cada una de las mesas. Mi pregunta es, los informes que se deben de presentar a nosotros como ONGs direccionados precisamente por esa ONG representante, ¿en qué momento va a llegar? Porque hasta el momento tengo entendido que las organizaciones no tienen esos reportes, esos informes, ese conocimiento que se está trabajando en la mesa directamente de la ONG que lo representa. Eso por un lado. Y por otro, disculpe, pues obviamente yo los invito a hacer una reflexión. Nosotros hablamos de la no discriminación, de pues obviamente segmentar el tema de los niños con cáncer. Qué triste que los niños con cáncer, que tengan los tumores, no estén dentro de esta prioridad tan esencial, sino solamente el tema de las leucemias, porque representan un porcentaje tan alto. O sea, los padres de los niños, por ser único, uno, o tener tumor, su vida en este momento para nosotros no es tan importante. Le pongo la mano en el corazón para ese momento de estos, que llegará a ser algo tan sensible y muy cercano, se ponga en el lugar de estos padres. Lo digo por experiencia propia. La no existencia, ni como tasa, ni como porcentaje, ni siquiera como... Qué triste. Entonces, la invitación es a la no discriminación del tema del cáncer infantil, segmentándola simple y sencillamente por porcentaje más alto. Lo sé, que hay que comenzar a trabajar como proyecto piloto el tema de las leucemias que están representados. Qué rico. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a esos padres que tienen estos diagnósticos que lamentablemente no están en tanto en la prioridad del Estado? Entonces, que aparte de eso, otra de las barreras es ¿por qué tuvo que ser una leucemia? Esa es mi pregunta. Y lo dejo como en el tintero para que reflexionemos. Gracias. Gracias, Gipsel. Bueno, yo pienso que, bueno, antes de darle la palabra a la doctora Nubia, pues, o sea, hay unos aspectos que van más avanzados, doctora Nubia, yo esperaría que estos podamos ver los avances antes del año. Yo sé que hay otros que requieren el año específico y el de giro directo en los 18 meses, y yo también te pediría de una manera personal que pudiéramos estar de cerca a la reglamentación, a esa mesa técnica, que pudiéramos tener como de primera mano los avances, para también irlos comunicando, porque la verdad, pues es nuestro trabajo. Entonces yo sí te pediría como podernos tener en cuenta para estar ahí, la información, y poder transmitir la información, no esperar hasta el año o hasta los 18 meses, sino ir informando precisamente los avances. Es muy importante. Y pues te doy la palabra para que le respondas a Gipsel el tema de la priorización o no de los niños con cáncer. Muchas gracias, representante. Frente a lo primero, entonces voy a llevar de este espacio la solicitud expresa de que los avances de esta mesa sean puestos en conocimiento de las distintas organizaciones, no solo del Consejo, que es nuestra instancia privilegiada, digamos, de participación, o más directa, digámoslo así, sino también de quienes están muy atentos, porque finalmente este es un trabajo transparente y abierto, y sobre todo donde la colaboración de todos y el aporte es fundamental. Frente a la priorización, lo que menciona Gipsel es muy importante, porque realmente cuando uno habla de derechos, no puede decir que los eventos más frecuentes son efectivamente los que mejor garantía de los derechos deberían dar. Este es uno de los dilemas éticos de la salud pública más importantes, y es una realidad. Realmente el ejercicio del derecho no debe depender de qué tan frecuente es una enfermedad, y por eso, por ejemplo, que yo sé que aquí también están muchas de las personas que trabajan en enfermedades huérfanas, muchos tipos de cáncer infantil son enfermedades huérfanas. Ahora, respecto al desarrollo de guías, en esto hay una condición particular, y es que efectivamente las guías de práctica clínica que estandarizan la atención
buscan estandarizarlo en los eventos más frecuentes. Ocurre en cáncer y ocurre en todas las patologías. No quiere decir que los profesionales no cuenten entonces con herramientas para realizar la atención de los niños que no tienen leucemias o linfomas, sino que efectivamente se busca estandarizar de lo más frecuente. ¿Qué herramientas tienen los profesionales que atienden los otros tipos de cánceres? Las guías de práctica internacional, los protocolos vigentes, su experiencia misma, su experticia, su conocimiento. Lamentablemente, y no ha sido posible ni aquí ni en ningún lugar del mundo tener guías de práctica clínica para todos los eventos porque son muchísimos. Pero sí queremos dar un paso contundente en esta reglamentación, actualizando las guías de práctica clínica de leucemia y linfoma, sin que, digamos, que no se vayan a desarrollar otras guías como para retinoblastoma u otros tipos de cánceres que también son comunes en la infancia y en la adolescencia. Solo que en eso quisimos priorizar estas guías que ya están desactualizadas, que requieren la actualización, y la ley Jacobo nos impulsa a eso. Muchas gracias, doctora Nubia. Bueno, pues la verdad estaremos muy atentos también en el mes de abril en la Comisión Séptima, estaremos evaluando el informe. Pienso que es fundamental mirar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, porque pues, o sea, la lucha es de todos los días y el seguimiento se tiene que hacer a diario y no podemos bajar los brazos. La verdad, doctora Nubia, y bueno, Procuraduría, Defensoría, pienso que es importante unirnos, o sea, unirnos en este propósito. Yo sé que el trabajo en equipo es el único que nos puede dar como la victoria. Agradezco mucho de verdad que hayan colocado los canales para los cuales, a través de los cuales los papitos también pueden acceder en el caso de necesidad. Y pues en el caso del ministerio, sé que el ministerio bastantes retos tiene ahorita, pero estaremos ahí, doctora Nubia, muy atentos a esos avances, a estar comunicando esos avances, porque, bueno, 23 de julio se cumple el año y en enero del 2022 el tiro directo, pero tenemos que ir avanzando para llegar a esa meta, y pues ese es el objetivo de esta reunión, que de verdad este día de conmemoración no quede en ¡ay, qué pesar!, sino que de verdad podamos hacer algo por nuestros niños y que pues verdaderamente nos unamos como equipo para trabajar y luchar en contra del cáncer infantil. Así que te damos muchas gracias, te pido el favor si nos haces llegar la presentación para poder conocer la presentación y poderle hacer seguimiento específico a cada uno de los compromisos. Hay unos más adelantados, otros que requieren más tiempo. Ojalá los que ya están más adelantados podamos sacarlos antes del año. Doctora Nubia, pues también podamos hacer llegar ese mensaje al ministro. Gipsel, ¿levantaste la mano? Por supuesto, gracias. No, por favor, mil excusas, pero sin embargo, mil gracias, de verdad, doctora Nubia. La invito para que comencemos a trabajar. Sé que pues obviamente son algunos casos contundentes, pero son importantes y la verdad sé por el trabajo que se ha venido haciendo por el tema de las leucemias y las linfomas, que son los más comunes, pero sin embargo para un padre X de cualquier ciudad, su niño es el único. Entonces es invitarlos también para tomar y hacer un alineamiento de trabajo también con todos los papás a nivel general. Claro que sí, Gipsel, yo sé que la doctora Nubia está tomando nota de todo. De verdad, pues nos alegra en medio de todo ver el avance, que ya está la mesa técnica, que están claros los objetivos. Yo veo que tienen muy claro las tareas, pero pues estaremos encima para que el cronograma se cumpla y que de verdad podamos avanzar rápidamente. Doctora Nubia, tú escuchaste a Ana Sofía y los papás, pues la verdad tenemos que esforzarnos por dar la milla extra, que ojalá antes del tiempo. Yo sé que hay complejidad en algunos puntos, pero yo sé que lo vamos a sacar adelante. Así que muchas gracias por la disposición también del ministerio de estar acá. Yo sé que hay muchos temas importantes, pero nuestros niños valen la pena y es lo que estén aquí reunidos. Y pues darles muchas gracias a todos, a la Defensoría, a la Procuraduría, a todos los que nos han estado acompañando hoy, a las fundaciones,
a los papitos, a las personas que por Facebook están conectadas hasta este momento. Muchas gracias. Seguiremos avanzando y de verdad que este día de la lucha contra el cáncer infantil nos lleve a reflexionar, nos lleve a seguir trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes que son el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias a todos. Es la primera de muchas reuniones y también en abril tendremos la reunión para evaluar cómo va el tema de cáncer en el país. Así que el compromiso es seguir trabajando y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchísimas gracias, representante. Muchísimas gracias a todas las organizaciones. Un saludo grande. Gracias a todos. Que estén bien. Nos vemos muy pronto con buenas noticias. Gracias. Chao, Ana Sofía. Chao, Paola. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por el espacio. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, agradecemos a todos por su presencia en esta reunión. También les invitamos para que nos sigan en las redes sociales, Ángela Sánchez Leal, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también, de pronto, si alguna persona aquí no ha ingresado sus datos en el formulario que tenemos para todos, les pedimos que hagan el ingreso, que ingresen sus datos para nosotros poderles estar contando cómo va todo el proceso de la reglamentación de la ley Jacobo, para tenerlos en contacto, actualizados de todas las noticias de la representante. Entonces los invitamos para que ahí en el chat está el formulario para que puedan ingresar, para que puedan dejarnos allí sus datos, aún si tienen alguna sugerencia, alguna petición, alguna necesidad, nos puedan comentar a través de ese link. Les damos muchísimas